El vídeo de hoy será algo fuera de lo común, ya que hablaremos de un libro escrito por Konstantin Karski, una novela que, de hecho, es casi un manual de negocios. A través de historias fascinantes y ejemplos claros, el autor nos sumerge en el mundo de las ventas. Las críticas hacia el libro son entusiastas, y creo que vosotros también os llevaréis una impresión similar. Karski intentó escribir este libro varias veces, descartando versiones anteriores, hasta que finalmente logró crear algo que realmente es útil y entretenido. ¿Qué opináis vosotros? ¿Creéis que lo consiguió? Dejadme vuestros comentarios. El objetivo principal del autor era mostrar cómo un vendedor evoluciona dentro de su profesión. No basta con haber terminado la universidad para estar en la cima de las ventas. Lo importante es entrar en este entorno, desarrollarse personalmente y, sobre todo, sentir la necesidad de crecer. Karski compara al vendedor con un chef rodeado de personas hambrientas o con un médico que trata con pacientes enfermos. Los vendedores viven en un mundo de personas con necesidades, y para tener éxito, es fundamental entender ese mundo. Una de las metáforas clave del libro es que una persona no vive la vida que soñaba, sino la vida que eligió. La historia comienza con el protagonista, Matt B., entrando en una tienda. Lo que parecía una simple compra se convierte en una escena desagradable, los guardias de seguridad se burlan de él y lo asustan. Asustado, Matt B. huye de la tienda, lo que despierta un recuerdo doloroso, desde niño siempre fue miedoso. Le dijeron que podría caerse de la bicicleta, y por eso nunca intentó aprender a montar. En ese momento, se da cuenta de que siempre ha dejado que otros decidan cómo debería vivir su vida. La situación con los guardias lo lleva a replantearse sus miedos, ya no quiere que nadie controle su vida. Matt B. decide regresar a la tienda con la intención de defender su derecho. Aunque los guardias ya no estaban, su decisión lo cambió internamente. Este fue un momento crucial. Al día siguiente, enfrenta a una compañera influyente que le pide que renuncie a un proyecto importante. Pero el nuevo Matt B. decide lo contrario, toma el proyecto, a pesar de todas las intrigas. El libro nos enseña a no tener miedo de tomar el control de nuestra vida. ¿Creéis que es necesario resistirse a las circunstancias que limitan nuestras oportunidades? ¿Qué hacéis vosotros para superar las expectativas que la sociedad o incluso vosotros mismos os habéis impuesto? Después de que Olga le dijera que no duraría ni un mes en la empresa, Matt B. ya no sentía miedo. Sus intrigas le parecían simplemente un ruido de fondo molesto. Su jefe le propuso trabajar en un nuevo proyecto, mientras que Olga intentaba poner al equipo en su contra. En ese mismo momento, una nueva practicante llamada Keline llegó a la empresa e invitó a los compañeros a un café para conocerse mejor. Olga, por supuesto, se negó, y la mayoría de los empleados siguieron su ejemplo por miedo a perjudicar su relación con ella. Pero Matt B. decidió ir. En el café, Keline sugirió invitar a algunos amigos, y pronto se les unió un grupo de jóvenes, entre los que destacaba un chico llamado Vlad. Entre Vlad y Matt B. surgió una rivalidad instantánea, ya que ambos mostraban interés por Keline. Durante la conversación, Matt B. empezó a sentirse incómodo, todos a su alrededor eran más ricos, vestían ropa de marca, y sus teléfonos eran mucho mejores que el suyo. Esta sensación se intensificó cuando una discusión entre él y Vlad se convirtió en una apuesta. ¿Quién de los dos ganaría 1.000.000 en un año? El que perdiera tendría que mudarse a un pueblo sin teléfono ni internet. Sin embargo, Vlad de repente rechazó la apuesta, diciendo que 1.000.000 era demasiado poco para él. Pero Keline sugirió dejar que el destino decidiera si Matt B. debería intentar ganar ese millón. Escribieron sí y no en papeles, y Keline sacó un sí, lo que obligó a Matt B. a aceptar el reto. En ese momento, le invadió la ansiedad. ¿Cómo iba a ganar 1.000.000 si ni siquiera podía permitirse las cosas más simples? Pero la decisión estaba tomada, y ahora tenía que pensar en un plan. Paralelamente a la historia de Matt B., el libro habla de dos personas influyentes. Uno de ellos afirma que puede convertir a cualquier persona en un vendedor exitoso, siempre que realmente lo quiera. Al día siguiente, Matt B. se despertó pensando en cómo evitar esa apuesta, pero pronto se dio cuenta de que realmente quería tener éxito. Empezó a imaginar cómo, en un año, tendría coche, apartamento, y una relación con Keline. Solo quedaba trazar un plan. El primer paso era dejar su trabajo actual y buscar uno nuevo, en ventas. Cuando Matt B. llegó al trabajo, le informó a su jefe de su decisión de renunciar. Para su sorpresa, el jefe le ofreció una oportunidad en el departamento de ventas de la misma empresa. Matt B. aceptó sin pensarlo dos veces.
Su nuevo jefe en ventas comenzó con una pregunta inesperada: ¿qué has traído a nuestra empresa? ¿Conocimientos, experiencia, cartera de clientes, ideas millonarias? Madby no supo qué responder. El jefe fue directo: ahora mismo no eres nadie, y lo sabes. Fue un momento en el que Madby volvió a dudar de su decisión, pero se recordó a sí mismo que nadie dijo que sería fácil. El éxito no llega de la noche a la mañana, como por arte de magia. A pesar de esa dura primera conversación, Madby fue aceptado en el departamento de ventas gracias a las excelentes referencias de su antiguo jefe. ¿Qué pensáis? ¿Cómo habríais reaccionado vosotros en un comienzo de carrera así? El inicio de la carrera de Madby en ventas estuvo lleno de desafíos inesperados. Cuando Madby recogía sus cosas de su antiguo departamento, tuvo la sensación de que sus compañeros sabían sobre la apuesta. Le parecía que Keline les había contado todo, pero no era así. En realidad, ella estaba asustada y se sentía culpable por haberlo involucrado involuntariamente en esa situación. Keline le confesó a Madby que sabía en qué papel estaba escrito sí y en cuál no, y que deliberadamente eligió el sí. Madby se quedó impactado, y esa fue la última vez que se vieron. Keline sentía que su juego había cambiado la vida de Madby, y decidió renunciar, culpándose por lo sucedido. El primer día de trabajo en el departamento de ventas dejó una gran impresión en Madby. La oficina estaba llena de ruido y actividad, la gente no paraba de llamar a clientes, discutir planes y resultados. En la reunión de la mañana, el jefe destacó la importancia de su trabajo, diciendo que la venta de espacios publicitarios en el periódico ayudaba a desarrollar negocios y, por lo tanto, apoyaba a muchas personas. Pero los empleados miraban a Madby con evidente escepticismo. Él parecía fuera de lugar en ese mundo de vendedores experimentados y exitosos. Su mentora fue una chica pelirroja que debía enseñarle cómo funcionaban las cosas. Madby pasó el primer día llamando a clientes potenciales, pero no cerró ninguna venta. Analizó sus llamadas y sacó una estadística: la mayoría no estaba interesada en publicidad, muchos colgaban el teléfono, y otros pedían que los llamara el mes siguiente. Rápidamente llegó a la conclusión de que con esos resultados no podría ganar 1.000.000. Por la tarde, Madby observó a los mejores vendedores del departamento y quedó asombrado por la facilidad con la que hacían su trabajo. Los clientes les llamaban directamente, y aquellos a quienes ellos llamaban eran viejos conocidos con los que charlaban como amigos. A Madby le parecía magia, y no lograba entender cómo llegar a ese nivel. Esa noche se reunió con su amigo Andrei, con quien inicialmente quería unirse al equipo de ventas. Madby le contó sobre la apuesta y su deseo de ganar 1.000.000, no por la victoria o por Keline, sino para demostrarse a sí mismo de lo que era capaz. Andrei le aconsejó que se concentrara en mostrar al cliente cómo su vida mejoraría al comprar el producto. Sin embargo, ese consejo no le resultó lo suficientemente concreto a Madby. El segundo día de trabajo fue aún más sorprendente. El jefe anunció que cada uno de los 18 vendedores debía ceder a Madby uno de sus clientes. Esto provocó un descontento evidente entre los empleados, ya que perderían parte de sus ingresos. Sin embargo, los clientes que le asignaron a Madby eran compradores habituales que colocaban anuncios regularmente en el periódico o el directorio. ¿Cómo crees que te sentirías si estuvieras en el lugar de Madby y tuvieras que empezar tu carrera en ventas enfrentando estas dificultades? Madby intentaba recordar todo lo que le decían, pero al final del día se dio cuenta de que había tomado pocas notas y no recordaba ni los nombres de los empleados ni los de los futuros clientes, ni la información importante sobre ellos. Durante todo el día, una cámara apuntaba directamente hacia él. Después del trabajo, el jefe organizó un entrenamiento, en el que, haciéndose pasar por un cliente, interactuaba con los vendedores, evaluando su reacción ante la grosería, la indiferencia y los insultos. Al principio, Madby pensó que el jefe simplemente se burlaba de los empleados. Pero poco a poco se dio cuenta de que esto era una parte importante del aprendizaje. Esa era la experiencia práctica que le faltaba. Antes, Madby esperaba que le dieran secretos, instrucciones o preguntas clave que hacer a los clientes para cerrar una venta exitosa. Pero la realidad era mucho más compleja y exigía flexibilidad. Para ganarse el respeto del equipo, Madby tenía que retener a los clientes que le habían transferido sus compañeros. En el tercer día, su nueva mentora fue Caterina, la mejor vendedora del departamento. No solo no había perdido ningún cliente en su primer mes de trabajo, sino que también había aumentado sus ventas. Esto inspiró a Madby, ya que su éxito podría mejorar la actitud del equipo hacia él. Durante el entrenamiento,
El jefe no solo interpretó el papel del cliente, también permitió a Madby asumir ese rol hacia él. Madby tuvo la oportunidad de desquitarse y ser grosero con el jefe, como éste lo había hecho anteriormente durante el entrenamiento. Pero para su sorpresa, el jefe, en el papel de cliente, logró convertir la agresión de Madby en bromas y cumplidos. Esto le enseñó una lección importante: saber mantener la calma en cualquier situación y que incluso de lo negativo se puede sacar algo positivo. Al darse cuenta del valor de cada conversación, Madby comenzó a hacerse la pregunta: ¿qué he aprendido de esta interacción? Entendió que el aprendizaje nunca termina, y que cualquier conversación con un cliente es una oportunidad para mejorar. Este entrenamiento le dio mucho que pensar durante las semanas siguientes. Con el tiempo, Madby comenzó a adaptarse a su nueva realidad. Lo que al principio parecía insoportable se convirtió en su nueva normalidad. Se acostumbró al estrés, aprendió a ser más flexible en sus conversaciones con los clientes e incluso encontró formas de lidiar con la presión interna. Después de 2 semanas, ya se sentía mucho más seguro en las conversaciones y llamadas, pero, a pesar de ello, los resultados seguían siendo nulos. Todos los clientes que le habían transferido sus compañeros seguían sin cerrar ventas. Cada vez más desanimado, Madby notaba que la actitud de sus compañeros empezaba a cambiar. Buscaba el secreto que le ayudara a vender, escuchaba atentamente cada palabra de los vendedores experimentados y trataba de imitar sus acciones. Pero, aunque hacía todo lo que creía correcto, no lograba los mismos resultados. Desesperado, comenzó a hacer preguntas directas a sus compañeros: ¿cómo lo haces para vender? ¿Qué haces? Las respuestas de los compañeros de Madby a sus preguntas sobre ventas fueron evasivas. Una chica le dijo que le resultaba más fácil vender cuando estaba enfadada, así que intentaba enfadarse antes de hacer una llamada. Otra le aconsejó cambiar algo en su vida, desde dejar el café por el té hasta modificar su enfoque con los clientes. Todos mencionaron el periodo de oscuridad que atravesaba cada vendedor antes de que comenzaran las grandes ventas. Si aguantas este momento y no te rindes, decían, el éxito es inevitable. Aunque esas conversaciones mantenían a Madby en el trabajo, él seguía sin creer en sí mismo. Empezaba cada llamada con la certeza de que no iba a vender nada. Un día, se encontró con Ekaterina, la mejor vendedora del departamento. En las 2 semanas anteriores no habían tenido oportunidad de hablar sobre los secretos del éxito. Madby se disculpó educadamente y le sugirió que hablasen cuando ella tuviera tiempo. Con una sonrisa, Ekaterina le respondió que podían hacerlo en ese mismo momento, si él mostraba algo de insistencia e invitaba a tomar un café. Madby aceptó su propuesta. Cuando se sentaron, Madby fue directo al grano y le preguntó cuál era su secreto. ¿Cómo había logrado evitar el periodo oscuro del que todos hablaban? Ekaterina, una mujer de más de 60 años, le contó su historia. Toda su vida había trabajado como oficinista y no estaba satisfecha con su vida. El cambio llegó tras un drama personal: su hija no conseguía encauzar su vida amorosa, y Ekaterina decidió que necesitaba un apartamento propio. Junto a su esposo, invirtieron una gran suma de dinero en una construcción, pero en un momento dado él se derrumbó y le dijo que ya no podía trabajar en 3 empleos para pagar el crédito. Frente a la ruina financiera, Ekaterina tomó una decisión: no iba a perder lo que casi ya era suyo. Entonces decidió entrar en el mundo de las ventas, porque había oído que allí se podía ganar dinero sin techo. La historia era interesante, pero Ekaterina notó que Madby se estaba distrayendo, y se lo dijo de manera directa. Él se dio cuenta de que no podía contradecirla, ya que su confianza le había contagiado. Comprendió que realmente no había estado prestando atención. Lo más importante que Madby sacó de esa conversación fue que nunca había querido ser vendedor. Solo necesitaba dinero, y eso le impedía concentrarse en su verdadera meta. Actuaba de forma mecánica, hablaba con los clientes como un robot, sin interesarse por sus necesidades ni intentar resolver sus problemas. La historia de Ekaterina le impactó profundamente. Ella subrayó que su éxito no comenzó cuando se esforzó, sino cuando tomó la decisión de alcanzar su objetivo a cualquier precio. Esa diferencia era clave para ella, y ahora Madby veía lo importante que era tomar la decisión real de que quería triunfar. Después de hablar con Ekaterina, Madby comprendió que la decisión de alcanzar el objetivo a cualquier precio cambió su enfoque en las ventas. Entendió que debía aceptar por completo su rol como vendedor y dedicar su vida a ello. No era simplemente un trabajo,
era un camino que había elegido conscientemente. En ese mismo café, se hizo una especie de juramento. Desde ese momento, se esforzaría al máximo por alcanzar el éxito. Ekaterina incluso le sugirió que tomara la cuchara con la que estaba sentado en ese momento, para que le recordara su decisión y transformación interior. Ekaterina también le advirtió que el objetivo debía ser realmente importante, porque nadie sabe a qué precio se logrará. En ese encuentro, Matvey comprendió finalmente que el éxito en las ventas residía en una profunda creencia en lo que haces, en la habilidad de identificar los problemas de los clientes y ayudarles a resolverlos. Lo más importante era seguir fiel a sus decisiones hasta el final. Tras esa conversación, Matvey cambió su actitud hacia el trabajo. Comenzó a involucrarse más en las necesidades de los clientes, a buscar sus problemas y ofrecer soluciones reales. Gracias a eso, sus resultados mejoraron drásticamente, y al final del mes ya estaba entre los mejores vendedores de la empresa. Uno de los pasos más atrevidos que dio fue ofrecerle al director general de una constructora vender todos los apartamentos a cambio de un estudio. Aunque su oferta fue rechazada, Matvey reflexionó sobre dónde podría haber mejorado y cuál fue su error. Sin embargo, ni siquiera los fracasos lo desanimaron. Pronto, uno de los clientes, el dueño de un concesionario de coches de lujo, le ofreció un trabajo. Era una situación casi absurda. Un chico que ni siquiera sabía montar en bicicleta, sin entender nada de coches, acabó en el mundo de los automóviles caros. Parecía un cuento de hadas. Pero su perseverancia y deseo de crecer empezaban a dar frutos. El primer día en el concesionario abrió a Matvey una nueva comprensión de las ventas. Aquí jugaban en la primera división, y rápidamente se dio cuenta de que su nivel de ventas estaba lejos de ser perfecto. No solo tenía que aprender muchas características técnicas de los coches, sino también establecer relaciones con su nuevo equipo. Incluso casi estrelló un Jaguar mientras intentaba demostrar que merecía estar en ese equipo, a pesar de su falta de experiencia en el mundo automovilístico. Matvey entendió rápidamente que las ventas no eran magia, sino un algoritmo que, si se sigue, lleva al éxito. La parte más importante es establecer una relación de confianza con el cliente. Si un cliente empieza a quejarse, es una señal de que se ha establecido la conexión. Hay que observar al cliente, notar en qué se fija, de qué habla, y analizar sus quejas. Eso es lo que indica que le importa realmente al elegir un coche. Para vender con éxito, es necesario olvidarse de todo y centrarse completamente en el cliente. Matvey aprendió que, si se escucha atentamente al comprador y se analiza su comportamiento, se puede hacer una oferta perfecta, adaptada exactamente a sus necesidades. Matvey se dio cuenta de que la clave del éxito en las ventas no es simplemente hablar con el cliente, sino ser capaz de ver sus verdaderas necesidades. A veces, los propios clientes no saben qué es lo que realmente necesitan, y es tarea del vendedor descubrir sus verdaderos motivos. Por ejemplo, algunos compran un coche por estatus, otros buscan la mejor relación calidad-precio, y otros simplemente siguen la moda y compran el modelo más reciente. Por eso, Matvey entendió que debía escuchar con atención y observar a los clientes para entender qué era lo que realmente les importaba. Cuando surgen objeciones, Matvey comprendió que normalmente es una señal de que el vendedor ha cometido algún error. Por ejemplo, si el comprador dice que el coche es demasiado caro, eso puede significar que el vendedor no ha tenido en cuenta las verdaderas necesidades del cliente. En lugar de ofrecer un coche rápido, quizá lo más importante para el cliente era un maletero espacioso. Al manejar las objeciones, es importante recordar que, si el cliente percibe el precio como alto, es porque realmente le parece así, y la tarea del vendedor es explicar por qué ese precio está justificado. Matvey comprendió que hay 3 cifras clave que un vendedor debe conocer: cuánto puede gastar el cliente, cuánto quiere gastar y cuánto estaría dispuesto a pagar en circunstancias especiales. Si el modelo ofrecido es demasiado caro, esto indica que no se han comprendido bien las necesidades del cliente. Es importante preguntarse, ¿qué no he tenido en cuenta? ¿Qué no escuché? ¿Cómo puedo ajustar mi propuesta en el futuro? Es fundamental prestar atención a los detalles. Por ejemplo, observar el reloj en la muñeca de un hombre puede darte una idea de cuánto está dispuesto a gastar en un coche. Si invierte en un reloj para impresionar, es probable que haga lo mismo con la compra de un coche. Sin embargo, hay otros tipos de clientes que no se fijan tanto en esos atributos de estatus. Con la experiencia, Matvey aprendió a adaptar su enfoque según el cliente. El precio de un coche no solo cubre los costos de producción, también refleja las emociones que el vehículo puede generar. Si el vendedor sabe qué emociones busca el comprador,
puede ofrecerle el coche perfecto para él. Madby también aprendió a distinguir entre personas con distintos locus de control. Para aquellos que dependen de factores externos, es importante la opinión de los demás, y necesitan la confirmación de que han tomado la decisión correcta al elegir un coche. Las personas con un locus de control interno, por el contrario, no soportan la presión. Prefieren tomar sus propias decisiones. En un momento, Madby se dio cuenta de que antes él mismo era alguien con un locus de control externo, pero ahora había desarrollado la confianza de que podía controlar su propia vida. ¿Cómo descubrir lo que es importante para cada cliente? Un consejo clave en los libros de ventas era averiguar en qué gasta su vida esa persona. Si un cliente se dedica a su familia, probablemente le interesen la comodidad, la seguridad y el espacio del coche. Si es alguien ambicioso, que busca el éxito en su carrera, necesitará un coche que subraye su estatus de conquistador. Esta reflexión llevó a Madby a cuestionarse a sí mismo, ¿en qué está invirtiendo su vida? ¿Por qué sigue persiguiendo un conflicto que en realidad no existe? ¿Para qué sigue tratando de demostrar su valía? Un momento clave fue darse cuenta de que cada persona tiene algo de lo que puede hablar sin parar, su principal preocupación, su meta principal. Si descubres cuál es esa meta en tu cliente, tienes el control sobre su elección. Madby se dio cuenta de que, para él, esa meta era ganar una lucha consigo mismo. Si alguien le hubiera ofrecido un plan más efectivo para alcanzar sus objetivos que el que tenía, probablemente lo habría seguido, al menos durante un año. Cuando un cliente parecía reservado y no revelaba fácilmente sus verdaderas necesidades, Madby utilizaba un método provocador. Proponía una opción claramente inadecuada para escuchar por qué el cliente la rechazaba. Sin embargo, este enfoque requería confianza y experiencia, ya que podría acabar en fracaso si no se manejaba bien. Si el cliente rechaza una oferta, es crucial entender por qué. Tal vez el problema no esté en el coche, sino en las circunstancias del cliente. Tal vez no tenga suficiente espacio para aparcar o aún no haya vendido su coche antiguo. Madby comprendió que los rechazos siempre deben analizarse y utilizarse para mejorar la siguiente propuesta. Si todo iba bien, bromeaba con cerrar el trato en ese momento, solo para ver qué tan preparado estaba el cliente para la compra. Si la respuesta era no, volvía a preguntar qué fallaba, entendiendo que el problema podría haber surgido en fases anteriores. Después de 5 días sin ventas, su jefe lo llamó a su despacho. Allí, Madby vio una gran cantidad de libros y se enteró de que su jefe no solo leía por placer, sino para entender mejor a sus clientes. Le aconsejó a Madby hacer lo mismo, leer los libros que leen sus compradores para hablar con ellos al mismo nivel. Este consejo resultó valioso. Poco después, Madby vio cómo su jefe vendió un coche utilizando una cita de Antoine de Saint-Exupéry. Esto lo inspiró a aprender y descubrir más. Al final del mes, Madby había vendido 8 coches y ganado más de $7.000, pero su objetivo de 1 millón seguía lejos. Le quedaban 10 meses. Al hablar con su jefe, entendió cómo se distribuían las finanzas. Una parte se invertía en el negocio, otra se guardaba en depósitos, y una parte permanecía en efectivo. El jefe le sugirió considerar invertir en su propio negocio como una forma rápida de aumentar sus ingresos, pero por el momento, Madby estaba absorto en otros pensamientos. Durante esos 2 meses, Madby no dejaba de pensar en Keline. No podía olvidarla y se dio cuenta de que tal vez ella no le deseaba ningún mal, simplemente había jugado su propio juego. Decidió reconciliarse con ella, fue a su café, donde era la dueña, y reanudaron el contacto. No hubo citas, pero él estaba feliz de poder hablar con ella nuevamente. Además, ayudó a su café prestando dinero con intereses, aunque su atención comenzó a centrarse en otra chica, la copropietaria del lugar. Madby ideó una forma ingeniosa de atraer clientes hacia él en el concesionario. Se hizo amigo de Oksana, la recepcionista. Ella dirigía a los clientes hacia él, asegurándoles que era el que mejor entendía sus problemas. Nadie en el concesionario notó esta estrategia, y poco a poco, el flujo de compradores hacia Madby fue mucho mayor que hacia otros vendedores. Oksana estaba enamorada de él, pero él no le daba demasiada importancia. Uno de los momentos clave en las ventas, según Madby, era entender los pensamientos del cliente. Trataba de adivinar en qué estaba pensando mientras miraba los coches, y si lograba leer sus pensamientos, se establecía una conexión especial. Madby creía que el vendedor ideal es aquel que puede anticipar las preguntas del cliente y darles respuestas antes de que las formule. Con el tiempo, alcanzó un nivel en el que vendía 2 coches de cada 4 clientes potenciales.
Su efectividad en ventas era del 50%, lo que lo motivaba a seguir mejorando. Comenzó a formular sus propias reglas de ventas. Una de ellas era que si el cliente intentaba mostrar su superioridad o insultaba al vendedor, había que mantener la calma y dejar que se expresara. Según sus observaciones, las personas verdaderamente ricas siempre son humildes. Madby, sin tener profundos conocimientos de psicología, entendió de forma intuitiva que las personas deciden comprar un coche en cuestión de segundos. Pero luego, su cerebro necesita encontrar una justificación lógica para esa decisión. Si no la encuentra, la compra no se realiza. El cerebro reptiliano se preocupa por la supervivencia, la alimentación, la reproducción y el territorio. Estos instintos influyen en la toma de decisiones, y según Madby, es en estos instintos donde se debe centrar la estrategia de ventas. Por ejemplo, si entra al concesionario un hombre de negocios preocupado por su estatus, se le puede decir, con esta belleza, seguro cierras ese trato. Para los chicos jóvenes, que buscan impresionar a las chicas, la frase podría ser diferente, con este coche, las chicas se te acercarán solas. A menudo, los clientes no solo miran el coche que les gusta, sino que también intentan tocarlo. Madby sabía que esos pequeños detalles eran importantes, no era solo interés en el producto, sino el primer paso hacia una conexión emocional. Sin embargo, lo más importante siempre era estar en sintonía con el cliente. Una vez, un hombre entró al concesionario y se quedó mirando un Mini Cooper durante un buen rato. Madby entendió de inmediato que ese coche no era adecuado para él por su tamaño. Aún así, se puso a su lado y, en el momento oportuno, le preguntó, ¿ella es rubia? El cliente se giró, y sintiéndose comprendido, respondió, ¿crees que funcionará? Sin dudarlo, Madby dijo, por supuesto. Lo importante era no mentir, él realmente creía que había una posibilidad de que el cliente se sintiera satisfecho con esa opción. Madby vendía coches con tanto éxito que la dirección empezó a temer que la competencia pudiera atraer a un empleado tan valioso. Idearon un plan astuto, organizar una situación incómoda para Madby para luego rescatarlo y reforzar su lealtad hacia la empresa. Era una forma de asegurarse de que no se fuera. Mientras tanto, Madby finalmente aprobó el examen de conducir, tanto la parte teórica como la práctica, a la primera. Durante el examen, utilizó sus habilidades de vendedor, ya que sabía cómo influir en las personas. Hablando con sus compañeros, se dio cuenta de que algunos vendían menos coches por miedo, temían que los clientes pudieran arrepentirse de la compra e incluso tomar represalias físicas. Madby veía esto como un signo de un problema psicológico. Él, por el contrario, veía su tarea como la de mejorar la vida de las personas a través de sus nuevos coches. Habían pasado 3 meses desde el inicio del desafío. El jefe de Madby abrió otro concesionario, pero Madby decidió quedarse en su puesto actual. Comenzó a trabajar con una nueva compañera, que resultó ser muy talentosa. Madby compartía gustosamente con ella sus conocimientos y principios de ventas, que había ido desarrollando con el tiempo. Una de las principales lecciones que aprendió fue que una venta podía depender de una sola frase. Pero esa frase siempre era única para cada cliente, y el trabajo del vendedor era encontrar la que funcionara en cada situación concreta. Las personas suelen parecer extrañas y contradictorias, pero es importante no malinterpretarlas. Un cliente puede entrar con un móvil de hace 10 años, pero llevar un reloj cuyo valor se equipara al de 2 coches. Este tipo de personas no siempre estructuran su sistema de valores de manera coherente, y sus prioridades pueden ser caóticas. En su mente, se mezclan las enseñanzas de sus padres, las opiniones de sus amigos y la información de los medios y de Internet. Si un cliente te parece extraño, solo significa que su sistema de valores es diferente al tuyo. Es importante no considerarlo un idiota, porque entonces no le venderás nada. En lugar de eso, trata de comprender su perspectiva y descubrir sus prioridades. Detrás de cada acción y palabra del cliente están sus valores internos, que pueden ser contradictorios. El vendedor debe ver este proceso como un juego interesante, no como una oportunidad para imponer sus propios valores. Es fundamental recordar que las mismas palabras pueden tener diferentes significados para diferentes personas. Por ejemplo, cuando un cliente dice que algo es demasiado caro, puede significar que el precio del coche supera su presupuesto previsto. Pero eso no significa que no pueda permitírselo. Quizás solo quiere negociar, o necesita argumentos para justificar ese precio ante sí mismo. El vendedor debe construir hipótesis sobre lo que realmente hay detrás de las palabras del cliente. Con el tiempo,
estas suposiciones se vuelven más precisas. El éxito llega a aquellos que saben encontrar las propuestas de las que el cliente no puede negarse. Para ser un buen vendedor, se necesita práctica constante, no solo en el trabajo, sino también en la vida cotidiana. Un vendedor debe ser un psicólogo capaz de identificar la principal prioridad del comprador, incluso si el propio cliente no la reconoce. Si tu primera propuesta no funciona, intenta ofrecer otra prioridad, esto no es un engaño. Si aciertas, el cliente quedará satisfecho. Cuando logras responder a las preguntas clave del cliente, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Cómo mejorará esto mi vida? La siguiente pregunta que inevitablemente surge es, ¿cuánto cuesta? Al vender productos de alta gama, el precio rara vez es la primera preocupación. De hecho, si le das demasiada importancia al precio, el cliente puede dudar, pensando que asumes que no puede permitírselo. El ejemplo de tener un cuerpo en forma ilustra bien esta idea. Todos quieren tener una buena figura, pero no todos están dispuestos a pagar el precio de hacer ejercicio y seguir una dieta estricta. Lo mismo sucede con la compra de un coche, si el cliente decide que el coche lo vale, lo comprará. Madby no solo se desarrolló en la venta de automóviles, sino también en otras áreas del negocio. Un día se convirtió en copropietario de una peluquería a la que había ido por casualidad para cortarse el cabello. Introdujo nuevas reglas, eliminó los cortes de pelo femeninos y convirtió el salón en un lugar exclusivo para hombres. Los peluqueros se vestían con uniforme corporativo, trabajaban de manera rápida y eficiente. Madby le prometió al propietario que duplicaría los ingresos y aumentaría significativamente el valor del negocio en un año. Sin embargo, Madby no compró la peluquería por completo, a pesar de la posibilidad. Para tener un control total sobre el negocio, tendría que estar constantemente allí, lo cual no era parte de sus planes. Su estrategia era invertir solo su conocimiento en el negocio, obtener una participación en la empresa y ganar así. Gracias a sus habilidades y comprensión de las ventas, estaba seguro de que podía hacer exitoso cualquier negocio en el que invirtiera. En 5 meses de trabajo en el concesionario, Madby se convirtió en un empleado indispensable. Su jefe incluso comenzó a preocuparse por cómo retenerlo, ya que algunos clientes venían no solo por los autos, sino también para charlar con él. Si surgía algún problema, ya fuera entre empleados o clientes, la gente acudía a Madby en busca de consejo, y después de hablar con él, la situación parecía resolverse por sí misma. Su habilidad para escuchar, analizar y ayudar a las personas a comprender sus propias prioridades creaba una profunda confianza. Es importante entender que no se debe criticar a los clientes, incluso si se quiere hacer un cumplido. Esto crea la impresión de que los estás evaluando y poniéndote por encima. El cliente debe sentir cuidado y atención, como si estuviera en un cuento de hadas donde sus deseos son importantes y valiosos. Tu comunicación debe llenarlo de confianza, no de dudas sobre sí mismo. El jefe de Madby también le enseñó a distinguir a las personas. Los clientes agradecidos siempre buscan recompensar, mientras que los ingratos solo esperan servicios gratuitos. Comparaba a estas personas con parásitos, que solo pueden complicar tu vida. Las cosas iban muy bien para Madby. Todos sus negocios en los que tenía participación estaban creciendo, tanto el café como las peluquerías. Un día ocurrió lo que su jefe temía, Madby recibió una oferta para un nuevo trabajo. Las personas que le hicieron la oferta contaban con más recursos, y la tarea del nuevo proyecto era comprar negocios deficitarios, mejorarlos en 6 meses y venderlos a un precio más alto. Era exactamente lo que Madby ya estaba haciendo con cafés y peluquerías, pero ahora tenía la oportunidad de escalarlo a un nivel superior. Madby siempre valoraba a los maestros que aparecían en su vida, y sus nuevos empleadores también se convirtieron en sus mentores. Le explicaron que para entender a una persona, el factor clave son sus valores. A través de la lente de los valores, una persona mira su vida y toma decisiones. Para entender qué quiere una persona y qué es importante para ella, es necesario identificar sus principales prioridades. Es importante empezar por uno mismo. ¿Qué es lo más importante para ti? ¿En qué piensas y hablas más a menudo? Esas son tus valores. Pueden cambiar dependiendo de la etapa de la vida, pero siempre hay algo que ocupa el primer lugar, ya sea el negocio, la familia o la salud. En el proceso de comunicación con el cliente, es importante encontrar su valor principal para construir confianza y establecer una conexión a través de él. La tarea de Madby en el nuevo proyecto era encontrar propietarios de negocios que no hubieran entendido o no quisieran seguir las reglas clave del negocio, y a través de esto ayudarles a llegar a un nuevo nivel. ¿Qué crees que es más importante en las ventas?
conocer el producto o entender los valores del cliente. Madby continuó comprando negocios que necesitaban cambios. A veces simplemente desarrollaba el negocio existente, y otras veces abría un proyecto completamente nuevo en su lugar. En cada negocio, Madby establecía reglas estrictas, violar una de ellas significaba el despido. Formaba una cultura corporativa, y si alguien no podía integrarse en el equipo en 6 meses, se iba. Además, Madby se aseguraba de que los buenos empleados no se convirtieran en víctimas de intrigas de colegas menos competentes. Controlaba estos procesos hasta el momento de la venta del negocio. Madby siempre fue honesto con sus empleados, les decía que dirigiría el negocio solo durante 6 meses y luego lo vendería. Sin embargo, para aquellos que seguían las reglas establecidas, nada cambiaba. Su primera experiencia en la compra de un negocio comenzó con una pequeña cafetería olvidada, bien ubicada cerca de una fábrica, pero que no generaba ganancias significativas. Madby la convirtió en un lugar para viajeros, donde podían no solo comer, sino también lavar su ropa, un servicio que resultó ser muy demandado. Además, abrió un restaurante donde todo se preparaba a la vista de los clientes. El elemento clave era la frescura de la carne y su presentación impactante, lo que siempre atraía a los visitantes. Este restaurante siempre estaba lleno, y los platos también podían ser para llevar. Madby tenía un equipo fuerte que buscaba negocios potenciales, evaluaba su valor y perspectivas de venta. A veces, lo más difícil era negociar con el propietario sobre el precio de venta. Pero gracias a sus habilidades, Madby encontraba soluciones, y las transacciones resultaban en ganancias significativas. Un momento destacado fue su interacción con una mujer que le vendió un reloj caro. Madby entendió que ella había logrado crear una atmósfera de experticia, explicando cómo elegir el reloj correctamente. No fue solo una venta, sino una educación del cliente, lo que lo convirtió en un comprador habitual y leal a la marca. Este enfoque lo aplicó luego en su propio negocio, y contrató a la representante como su asistente. Sin embargo, en la vida de Madby también ocurrieron dramas personales. Resultó que Kelline, a pesar de su simpatía por Madby, seguía con Vlad por un sentimiento de culpa. Pensaba que había atropellado a una mujer hasta matarla, y Vlad ayudó a ocultarlo. Sin embargo, más tarde se descubrió que era una mentira, y Kelline, liberada de su miedo, pudo confesar abiertamente sus sentimientos por Madby. Un aspecto interesante está relacionado con su interacción con el crimen. A Madby le tocó lidiar con delincuentes en varias ocasiones, pero sus habilidades psicológicas y su capacidad de negociación le ayudaron a evitar problemas. Incluso logró vender a la dueña de una tienda de cajas de artesanía sus propios productos y su coche, para demostrar la importancia de saber vender. Como resultado, compró su tienda y prometió crear una plataforma en línea con soporte gratuito para ella. Pregunta para ti, ¿crees que la honestidad en los negocios puede combinarse con reglas estrictas? Cuando a Madby le ofrecieron un nuevo proyecto, dejó todos los asuntos en el negocio en manos de Olga, una chica que una vez le vendió un reloj por $17,000 y que luego se convirtió en su asistente. Madby le transmitió conocimientos importantes sobre cómo buscar negocios para su posterior compra, mejora y venta. Comparó los negocios con una caja negra, donde los recursos de entrada pueden ser los mismos, pero el resultado final depende del enfoque del propietario. Si el propietario economiza en todo, la calidad de los productos y del trabajo de los empleados será baja. Si el propietario se enfoca en la calidad, el resultado será completamente diferente. Madby le recomendó buscar negocios con propietarios que frenan su desarrollo, para comprarlos, reemplazar al personal y reconstruir el proceso con nuevos principios. Madby subrayó la importancia de un enfoque cínico en tales transacciones, ya que el objetivo era vender el negocio. En su nuevo proyecto, Madby encontró maestros que enriquecieron sus conocimientos. Cada comprador tiene su propio conjunto de reglas y criterios para elegir un producto, incluso si no lo reconoce conscientemente. Por ejemplo, las mujeres a menudo saben qué estilos y colores les quedan bien y se guían por eso al comprar. La tarea de un buen vendedor es adivinar estos criterios y ofrecer el producto adecuado. Uno de los maestros de Madby fue Natalia. Durante el entrenamiento, le dio una tarea interesante: venderle una hoja de papel. Madby se acercó a esto con creatividad, escribió en la hoja su número de teléfono, sin mostrarlo a Natalia. Comenzó el diálogo con una simple propuesta de comprar la hoja, pero luego cambió a una idea más profunda: una reunión puede cambiar tu vida. Natalia se interesó y estuvo a punto de comprar. Este caso demostró cuán importante es usar un enfoque psicológico en las ventas.
Más tarde, Natalia le preguntó a Matvey cómo lograba vender tan bien. Él explicó que perfecciona sus habilidades en la vida cotidiana, ya sea conversando con un camarero o con un taxista. Siempre intenta entender el estado del interlocutor, ya que un buen vendedor siempre es un poco psicólogo. Matvey también enfatizó la importancia de observar el estado de ánimo del comprador. El vendedor debe notar en qué estado entra el cliente en la tienda y cómo cambia su ánimo durante la conversación. El arte de vender no solo es ofrecer un producto, sino también construir la relación correcta con el cliente. El movimiento del comprador hacia la compra se puede describir como un gráfico, donde un eje refleja el conocimiento del comprador sobre el producto, desde el desconocimiento total hasta las impresiones positivas, y el otro eje, la relación con el vendedor y la confianza en la tienda. Es importante tener en cuenta ambos ejes para una transacción exitosa. ¿Qué crees que es más importante en las ventas? ¿La habilidad para adivinar las necesidades del comprador o construir una relación de confianza con él? Cuando el comprador ya está listo para adquirir el producto, es importante dejar de alabarlos. Solo después de que se ha realizado la compra, se puede volver a mencionar las cualidades del producto, lo que lleva la relación con el cliente a un nuevo nivel. Esto demuestra que los cumplidos fueron sinceros y no solo para vender. Uno de los signos clave de que alguien no sabe vender es su indiferencia hacia las preguntas del cliente. Por ejemplo, cuando se le pregunta sobre el precio, simplemente señala la etiqueta o entrega un folleto con las características del producto, evitando la interacción personal. Estos son errores graves que se encuentran en todas partes. Matvey enfrentó la traición de una chica que al principio aceptó el trato, cediendo el 50% de su negocio. Cuando Matvey aumentó los ingresos de su peluquería, ella intentó, a través de delincuentes, quitarle el negocio. Sin embargo, al final, ella misma le cedió un 25% adicional, y ahora Matvey controlaba el 75% de su peluquería. En esta situación, sus habilidades en ventas y psicología, que perfeccionó al interactuar con las personas, le ayudaron nuevamente. En la nueva etapa de su carrera, Matvey llegó al nivel de ventas gubernamentales. Un desafío importante para él fue el secuestro de su prometida. Le ofrecieron intercambiar su libertad por un negocio, y no dudó ni un segundo. A Matvey no le preocupaban los dinero, solo le importaba Keline. Todos los negocios que Matvey lanzaba eran exitosos. Era valorado en el trabajo, y su relación con Keline lo hacía verdaderamente feliz. El evento culminante en su vida fue su boda con Keline y la fiesta dedicada a la apuesta hecha un año antes. Entonces, Matvey prometió ganar $1 millón en un año. En la fiesta se reunieron los invitados que estaban presentes durante esa apuesta. Matvey, sin saber exactamente cuánto dinero tenía, se sorprendió cuando sus influyentes amigos ayudaron a valorar todos sus bienes. Resultó que le faltaban solo $8.000 para el millón prometido, pero gracias a los generosos regalos de los invitados, incluidos sus clientes, superó esa cifra. El libro que narra esta historia se lee fácilmente como una obra de ficción, pero aborda aspectos importantes de las ventas de manera profunda. El autor entrelaza la información sobre ventas en la trama de manera tan hábil que se recuerda a nivel emocional. Matvey, el protagonista, enfrenta situaciones que en la vida real pueden tomar años o incluso décadas, pero esto hace que el libro sea especialmente útil para quienes desean aprender de la experiencia de otros en lugar de gastar años cometiendo sus propios errores. Me gustó el libro. Es fácil de digerir, y los valiosos aspectos psicológicos de las ventas permanecen en la memoria gracias a la trama atractiva. Si te gustó este resumen y quieres conocer más sobre libros que puedan cambiar tu forma de pensar, ayudarte en el trabajo o inspirarte con nuevas ideas, suscríbete a mi canal. Aquí comparto ideas clave y profundas conclusiones de los libros más interesantes que te ayudarán a crecer y desarrollarte. Deja tus comentarios con tus pensamientos, me importa conocer tu opinión.